El mejor comentario que hay, dice el Padre Cantalamessa, a la bienaventuranza de los pobres y de los que tienen hambre es lo que dice María en el Magnificat. Dice, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Es muy bonito porque con una serie de verbos muy plásticos y muy fuertes, muy poderosos, la Virgen va describiendo un cambio radical en los hombres. Está ya anticipando en su canto las bienaventuranzas que Jesús va a cantar, ¿no? Yo creo que Jesús cantó el Magnificat desde el seno de ella, ¿no? Desde el seno de ella, Él la mueve a cantar lo que después Él va a anunciarnos y a cantarnos y a decirnos tantas veces, ¿no? Por ejemplo, la Virgen en el Magnificat tiene esa contraposición. Derribó a unos y exaltó a otros. Colmó a unos y despidió vacíos a otros. Son cosas que ya desde siempre, desde el Antiguo Testamento, María ha visto en el modo de proceder de Dios, ¿no? Y lo canta en su canto. Y contemplando la historia, dice, bueno, Jesús habla de las bienaventuranzas, María también dice que viene una época nueva, y tú miras a tu alrededor y te miras, Señor, han pasado 2015 años y esto no ha cambiado. Sigue muriéndose la gente de hambre, sigue habiendo guerras, sigue habiendo injusticias. Tú lo dijiste, pero mira, chico, no se ve un gran cambio, ¿no? Esa es la objeción que ponen muchos no creyentes. Jesús anuncia algo que luego tú miras y no ha pasado. Los ricos nos han empobrecido, los hambrientos siguen teniendo hambre y no son saciados. Esto no ha cambiado. A ver, sí ha habido un vuelco, sí que ha habido un cambio, pero ese cambio ha sido en la fe. Se ha manifestado el reino de Dios y la manifestación del reino, la venida de Jesús, ha provocado una revolución, pero una revolución silenciosa, pero radical, ¿no? Un cambio de valores, de mentalidades, pero eso se ha producido en silencio. Las grandes revoluciones, que son las revoluciones del amor, se producen siempre de manera silenciosa. El hecho más revolucionario de la historia, los dos hechos más revolucionarios de la historia, a mi juicio, más importantes y más trascendentales de la historia, que han sido la encarnación y Getsemaní, se han producido en silencio. La encarnación porque fue el momento en que de verdad Dios entra en la historia del hombre revestido de carne, ¿no? Eso sucedió en el mayor silencio y en la mayor discreción. Y cuando de verdad Dios redime al mundo, en el acto de obediencia de Jesús en Getsemaní, que es el momento verdadero y culminante de la historia, los que estaban allí se durmieron. Las grandes revoluciones, los grandes cambios suceden en silencio, ¿no? ¿Cuál es la revolución radical que Jesús nos anuncia? Que el rico aparece como un hombre que ha ahorrado una ingente cantidad de dinero y lo tiene todo. Pero de la noche a la mañana eso pierde todo su valor y su valor material no, pero su valor real sí. Y ese rico de la noche a la mañana, por la venida de Jesús, por la redención, por el reino, pasa a ser el pobre más pobre, el más indigente, el que nada tiene. Y al revés, los pobres y los hambrientos son los que llevan la ventaja, porque son los primeros en el reino, porque son los que tienen el corazón libre y abierto para acoger la nueva realidad que Jesús anuncia
no tienen miedo del cambio porque no tienen nada que custodiar, ni proteger, ni perder, y en consecuencia tienen el corazón preparado. Y pasamos ahora a comentar una parábola actual. Esta reflexión que estamos haciendo sobre la bienaventuranza de los que tienen hambre y de los que están saciados y la parábola del rico de Pulón y todo esto, pues evidentemente no nos tenemos que quedar en la corteza, ¿no? En lo superfluo. Pues no. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para aprender una serie de cosas teóricas que no nos conduzcan a nada, sino que nos lleven a algo práctico en nuestra vida. Cualquier lectura del Evangelio, pero más de las bienaventuranzas, nos tiene que llevar a hacer, mejor dicho, una lectura de fe de los acontecimientos que nos rodean, ¿no? Los acontecimientos también se miran y se leen desde la fe. Y no simplemente decimos, ay, mira, esto que sucede a mi alrededor lo tengo que interpretar así, sino que tenemos que hacer una lectura de la situación y después actuar en esa situación en el sentido que nos indica el Evangelio. Cosa que muy poca gente hace. Hay que vivir el Evangelio. Bueno, pues sí, ahora vamos a vivirlo, pero no significa que lo leamos, que nos estudiemos un mogollón de libros, que hagamos muchísima exégesis, que tengamos muchas charlas y más charlas y más charlas, sino que luego lo vivamos. Y claro, entonces le entramos con las interpretaciones que no son literales. Mire usted, literal, este tiene hambre, pues dale de comer. Tiene sed, pues dale de beber. No tiene ni idea de nada, pues enséñale. Eso es literal. No es que es un alimento espiritual, sí, alimento espiritual, y cuando casque le ponemos en vena suero espiritual. Que no, hombre, que no. A ver, lo espiritual es una cosa, pero lo material es otra. El Evangelio hay que vivirlo literalmente. Oiga, ¿qué es eso de a todo el que te pide dale? También es literal, sí, pues te despluman, pues te despluman. Cuando ya des la última pluma, el que venga ya no le puedes dar. Pero hasta que des la última pluma, tienes que dejar que te desplumen. Bueno, no, porque tendrá un sentido exegético, que no hay sentido exegético, que hay que vivirlo literalmente, porque con esto de las interpretaciones del Evangelio, nadie, casi nadie, vive el Evangelio, porque primero hay que consultar, rezar, invocar al Espíritu Santo, hablar con los exegetas, con más de uno, a buscar la interpretación, a ver qué dice el magisterio de esto, a ver qué dice el magisterio ordinario, el extraordinario, el de todos los días, el de los lunes y el de los domingos. ¡Que no! Coja usted el Evangelio y haga lo que pone. Con la medida que midierais seréis medidas. Entonces los antiguos judíos utilizaban estadios, que ni estadios ni centímetros. Con la medida que tú midas te van a medir. Bueno, pero quiere decir que en aquel momento, porque claro, tú sabes que la dracma y todo eso, que sí, que todo eso es muy bonito para hacer exégesis. No te van a medir ni en centímetros, ni en kilómetros, ni en pulgadas, ni en yardas, como los ingleses, que son unos raros, que no pueden medir las cosas por todo el mundo. No te van a medir de eso, sino como tú miras, o sea, como tú trates, te van a tratar. Si eres un hueso taba, van a ser un hueso taba contigo. Si eres blandito y amoroso, serás blandito y amoroso contigo. Pero eso no lo pone en el Evangelio, dice que con la medida que midas te van a medir, que como tú trates al otro te van a tratar. Y si eres una individua con cara vinagreta, prepárate a ver vinagreta toda la eternidad. Va en serio. Es que parece Quintín el amargado. Pues los arcángeles se vestirán de Quintín el amargado para ti toda la eternidad. Y son mogollón, han dicho, legiones. Es que es una persona risueña y sonriente, pues estará rodeada de sonrisas y de gente risueña y sonriente. Porque es palabra del Señor. Literal, literal. El Señor no dijo que hablaba, o sea, las palabras son parábolas, pero su palabra es verdad. Y está bien estudiarla e interpretarla, pero para ponerla por obra, no para escurrir el bulto y escaquearnos. Porque los cristianos, perdóname que lo diga, yo incluida,
Somos los reyes del escaqueo. A ver por dónde me escaqueo y no lo cumplo. Voy a ver qué composición exegética, teórica, teológica, mística, no sé qué me saco para no hacer lo que Dios dice que haga. Y después cuando luego te dicen, porque es que yo en conciencia, que usted deje usted la conciencia, que no sabemos dónde se quedó guardada. Lea y haga, y ya está. Y el que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y eso, pues mire, a vosotros no era a nosotras. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. A los pastores de la iglesia. ¿Que usted no escucha a los pastores de la iglesia? Pues no está escuchando. Es que los pastores de la iglesia son unos impresentables, ya, pero son los que son. Y con esto, perdón, por los pastores de la iglesia, con estos bueyes hay que arar. Que son tontos, pero son ellos. Y a pesar de eso Jesús dijo, quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Literal, literal. Uy, pero ¿tú te has dado cuenta que Monseñor tal es? Sí, pero la sucesión apostólica es esa. Pues vaya panorama, pues esto es lo que hay. Y lo dice el Señor, y es palabra del Señor. Ah, entonces no hay que interpretar. No, si está súper claro. Si el Señor habló para tontos, con perdón. Tanta interpretación, se lo dijo para que lo entendiera todo el mundo. No hizo un teorema extrañísimo, lo dijo todo súper fácil. Orad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Bueno, pues tendría mal día. Tendría dolor de estómago porque decir eso. No. Amad a vuestros enemigos. Y eso se puede hacer, pues si él dice que se haga, será que se puede. Habrá que estudiar cómo, que es en lo que estamos. O sea, todo lo que estamos haciendo es para vivir el Evangelio, no para saber montones de cosas geniales, ¿no? El mayor pecado contra los pobres, volviendo a la bienaventuranza, para poderla vivir mejor, es la indiferencia, que fue lo que al Epulón bendito le llevó al hoyo. Indiferente ante los clamores de Lázaro. No el tener, sino su dureza, su indiferencia. Yo estoy muy bien como estoy, pues mira, que espabile, que hubiera hecho mejores negocios, que tiene un sentido para los negocios catastrófico. A mí es que no me pasarían esas cosas, porque él era tonto. Bueno, pues será, pero si es que a ti no te están diciendo eso, sino que le des. Porque te está pidiendo. Ah, no, mira, eso no es asunto mío. A mí estas cosas no me pasan. Si es que es muy mal financiero, si es que no le tenían que haber dejado. Bueno, pero las cosas están como están. ¡Ayúdale! Ah, mira, eso no es asunto mío. Eso es lo que llevó a Epulón al hoyo. No el tener, sino su dureza, su indiferencia, su desprecio. Fingir no ver para no meterse en líos ni complicarse la vida. Dar un rodeo. ¿Qué es lo que hicieron todos menos el malo del samaritano? Que era un desgraciado por ser samaritano. Y se paró delante de aquel pobre hombre y le cuidó, le socorrió y le llevó para que acabaran de curarle en la posada. Los pluscuamperfectos de la época, el escriba, el levita, todos esos, dieron un rodeo porque mira, eran marrón. Mejor no veo yo los marrones. Bueno, el marrón no lo en mi color. Amo el chocolate. Doy un rodeo porque no es asunto mío. Y el samaritano, que era desgraciado, lo peor de lo peor, fue el que se comió el marrón. Y ese fue, dice Jesús, el que ejerció la misericordia. El que no contaba. El desgraciado. El de lo peor. Se comió el marrón, o sea, ejerció la misericordia. Es que en el lenguaje de hoy ejercer la misericordia es comerse los marrones. He llegado a esa conclusión después de mucha exégesis. Sí. Y esto, que nos preocupa mucho, Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis decía que
ignorar a las muchedumbres inmensas que hay de mendigos, de indigentes, de gente sin techo, sin cuidados médicos, sin sus necesidades básicas cubiertas, en definitiva, sin una esperanza de futuro digno. Decía Juan Pablo II, en la encíclica que os acabo de decir, en Solitudo Rei Socialis, que eso significaría parecernos al rico Epulón, que fingía no conocer las necesidades del mendigo Lázaro que estaba postrado a su puerta pidiendo. Bien, pues esto yo os digo una cosa, que tenemos que aplicarlo también a la dimensión espiritual. Y hay muchos más indigentes de espíritu que de cuerpo. Porque lo he dicho muchas veces, por lo menos aquí, en lo que se llama primer mundo, en el hemisferio norte, las necesidades sociales, no, hay de todo, pero en general están bastante cubiertas y subsanadas pues, por medios sociales, ¿no? Pues la sanidad, más o menos todo el mundo tiene atención sanitaria, más o menos todo el mundo está alfabetizado, más o menos todo el mundo come. O sea, las necesidades básicas en general, los gobiernos por lo menos, repito, del primer mundo, todo el mundo más o menos tiene agua en su casa, en fin, este tipo de cosas que parece que están aquí subsanadas en general, ¿no? Están atendidas. Ahora, las carencias morales y espirituales de las personas son monstruosas. Pero no nos llenen la retina, ¿no? Te mandan una foto de un niño, pues eso, la foto aquella del niño que está ahí junto a un cadáver y el buitre y no sé qué, que sí que me parece muy bien. Y eso nos hiere muchísimo la retina y nos debe ir, ¿eh? O la foto de Ailán el otro día. Nos tiene que herir. Eso nos preocupa muchísimo. Bien, pero es que cadáveres de esos hay por esta calle, cadáveres ambulantes, y muchos como Ailán se ahogan porque nadie les tiende una mano para sacarles del estado pues, en que puedan estar, que puedan verse inmersos, ¿no? Entonces, el tema de los pobres y de los hambrientos nos toca mucho, bueno, a que le toca, le importa el pleno también, pero bueno, quiero decir que es algo que nos sensibiliza más. Pero el hambre espiritual, la carencia espiritual, la indigencia espiritual, gente que se muere de hambre por alimento de espíritu, se le muere la vida verdadera, la vida de la gracia. Hay miles de millones en el mundo entero, sobre todo en el hemisferio norte. ¿Y qué nos pasa? Que tendemos a poner como si dijéramos un doble cristal. Las ventanas son una birria, ¿no? Pero las de Climalit, de un doble cristal, tú las cierras y es impresionante cómo aíslan del ruido. Una ventana con doble cristal, ¿no? Entonces tú pones un doble cristal entre nosotros y los pobres y ¿qué pasa con el doble cristal? Pues que ni pasa el frío ni pasa el ruido. Ni se siente, ni se padece, ni te enteras. Queda todo como muy amortiguado. Si pasa algo de ruido, llega muy amortiguado, ¿no? Y puede pasar entre nosotros y los pobres con ese doble cristal. Los veamos moverse, los veamos agitarse. Pues se les ve en las pantallas de televisión, en los ordenadores, en las fotografías, en las páginas de los periódicos, yo qué sé. Pero sus peticiones, sus gritos nos llegan como muy de lejos porque hay doble cristal y casi no se oye. Y tenemos mucho cuidado de poner doble cristal o triple o cuádruple para no enterarnos por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente y que verdad es, ¿eh? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Abrir la ventana. Esta. Para que te entre. Es que sufro mucho, te aguantas. Es que me duele el alma, pues te fastidias. Es que no hay es que te tiene que doler. Lo gordo es que no te duela. La enfermedad más grave es que no te duela. Eso es
para preocupar, porque indica un estado espiritual lamentable. Es que no te puedes imaginar lo que sufro con estas cosas. Pues me alegro tanto, fíjate. Me alegro muchísimo de que sufras, para que no te apoltrones en la insensibilidad. Es una especie de cáncer de la conciencia que corroe la conciencia, porque al final eres insensible a eso, eres insensible al bien, al mal, te da lo mismo 8 que 80, que 190. Se entra en ese círculo de insensibilidad, de no es mi problema, y acaba siendo un problema muy gordo, porque se te acorcha el alma, la sensibilidad, la conciencia, ya no se sabe si algún día la tuviste, o es que no la estrenaste o se te murió del todo. Puede pasar las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer entonces? Abrir la ventana, romper el doble cristal, superar la indiferencia, la insensibilidad, echar abajo todas esas barreras y dejar que nos invada una sana inquietud. Sana. O sea, tampoco hay que andar todo el día con convulsiones y desquiciados. No es que hay gente que nada de las sensibilidades pues acaban machacados ellos y machacándose. No, hombre, no. Esto es como toda la vida hay que tener equilibrio. Una inquietud sana. Sana quiere decir saludable. Que nos lleve a la salud. Pues eso, que no acabemos con convulsiones, desquiciados, agarrándonos los pelos y agarrando el cuello el de al lado. No, eso no es sano. Entre la indiferencia y tener convulsiones está el punto medio, que es donde suele estar la virtud, ¿vale? Una sana inquietud, viendo la miseria y las carencias del mundo, las materiales y también las espirituales, que no son menos importantes. Porque solamente así, y esto es una llamada que hemos recibido todos los cristianos y de manera especial nosotras, solamente así podremos compartir el suspiro de Jesús, lamento, preocupación de Jesús cuando dice Marcos 8:2, siento compasión por esta gente que no tiene nada que comer. Y entonces aparece un muchachillo aquí con los peces y los panes, en los mundos de Yupi, pero no ve el mogollón. Este pobre... ¿Qué va a hacer el Señor con estos panes y estos peces si son milagros? Si tú le das lo poco que tienes, Él hace milagros. Si como es poco, te lo guardas para ti solo, no hacemos nada. Aunque te llamen ingenua, ¿pero a dónde vas? Pedazo tonta, ¿no ves toda la gente que hay? ¿A dónde vas tú con eso? Bueno, pues es que no tengo más. Doy lo que tengo, lo que no tengo no lo puedo dar. Pero ¿no ves toda la gente que hay? Bueno, ya, pero si ni siquiera doy esto. Y Jesús coge eso que tú le das, lo poco que tú tienes, y con eso hace un milagro. Lo cual significa que no es excusa de decir yo no puedo nada, yo no tengo bombo, ni, pues ya, suelta lo poco que tienes. Claro, ¿y qué vamos a hacer nosotras, las pobres monjas, en medio de este mundo cruel? Pues hacer que sea un poco menos cruel. Esto no es cosa nuestra. Son los gobernantes. Fíjate los gobernantes. Gobiérnate tú a ti misma. Tú eres la gobernante de tu propia vida y de tu propio corazón. No vamos a cambiar el mundo. Te lo dirás tú. Pero luego con esa super fe, no. Vamos a ponernos. Porque Jesucristo y yo, mayoría absoluta. Yo no puedo nada. Pero es palabra de Dios que todo lo puedo en aquel que me conforta. Hombre, todo. Que no hay interpretaciones, pone todo. Así, todo. Todo es posible para Dios. Bueno, eso está bonito para cantarlo la canción esta y hacer versos y hacer una estampa. No. Es de fe y lo creo. Para Dios nada es imposible, lo cual significa que todo es posible. Y con mi pan o mi miga, si no tengo pan entero, Él puede dar de comer a 5.000.
y a 15.000 y a 50.000. Pero tengo que darse. Vale, total, con una amiga me la quedo. Nada, buen provecho. A ver si te empachas con la amiga. Y después de esto, hemos dicho al principio, y ya termino, hemos dicho al principio que las dos bienaventuranzas, la de Lucas, que era más del valle, y la de Mateo, que era la montaña más espiritual, y tal y tal y cual, no se contradicen, sino que se complementan. El bueno de Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre de justicia. O sea, Dios. Con lo mal que me caen a mí los jueces. Tener hambre y sed de justicia, ¿qué significa? Pues, dice el padre Cantalamessa, y yo estoy de acuerdo con él, que tener hambre y sed de justicia significa tomar conciencia de que yo necesito justicia, la justicia de Dios, y que soy incapaz de procurármela a mí misma sola, con las obras, y la necesito de Dios. Tengo que esperarla de Dios con humildad. Por mí misma nunca voy a alcanzar la justicia. Nunca. Jamás de los jamás. Y la otra interpretación, bueno, con esto de la justicia, la que notó Martín Lutero. Vamos a empezar ahora con eso. Pero vamos, la justicia viene de Dios. Pero no vamos a entrar en esa disquisición, pero no significa que haya que tumbarse al sol, porque como viene de Dios, pues nada, ya estoy justificada y a tomar el sol. No. Y hay otra interpretación de la justicia que dice que la justicia no es la que Dios mismo pone por obra o la que simplemente Él concede, sino la que Él pide al hombre, que es la santidad, y que hace que un hombre como José, por ejemplo, sea llamado justo, sea llamado santo. Y pensándolo así, el hambre espiritual de Mateo y el hambre material de Lucas no dejan de estar relacionados entre sí, porque estar del lado de los hambrientos, de los pobres, de los indigentes, forma parte de las obras de la justicia del Espíritu, ¿no? Y más aún será, porque esto nos lo dice el bueno de Mateo, Mateo 25, el criterio por el cual Dios separará a los justos y a los injustos, y pondrá a la derecha y otros a la izquierda, ¿no? La justicia que Dios pide al hombre se resume en un doble mandamiento. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Esa es la justicia y eso es lo que nos justifica. A mí no me cuentes que haces milagros chulísimos y espectaculares en tecnicolor si no amas a Dios y al prójimo. De verdad. No me digo. De verdad. Dejándote el pellejo y la vida, pues es mentira todo lo demás. Y no estás justificada. Y no serás justificada. Y no estás siendo justa. Y va a ser tu medida, ¿eh? El doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Mateo 22:40. El amor al prójimo es el que tiene que impulsar a los hambrientos de justicia a socorrer a los hambrientos de pan. Porque ser hambriento de justicia no significa estar en un sindicato, ser un sindical y estar todo el santo día protestando. Significa tener sensibilidad y preocuparte del que no tiene y darle de lo tuyo para que tenga.
Porque claro, yo voy a un sindicato y digo que nosotros son unos impresentables cuando a mí no me falta de nada. Y pongo pingando a los jefes y no sé qué. Pero tú, ¿de qué te privas? Así en concreto, para que ese otro tenga menos hambre. O ya protesta también. Pero tú estás aquí, el otro está aquí, pero chillas, pero desde aquí, no, hombre, baja un poco, para que suba un poco y quedar más a la misma altura, ¿no? Y ya desde la misma altura de él chillas. Pero quedarme en mi pedestal chillando y diciendo que los otros son unos impresentables porque no le dan de comer, pero yo no me quito nada para darle a él, es una panema, por lo menos en mi pueblo. Una mentira, pero burda. Hay que arriesgar para que el otro coma. Y luego ya protesto de todos los que no arriesgan. Pero primero me la juego yo. Si no, no vale. Y esa es la medida. Y esa es la justicia. Así me van a medir y ahí está mi justicia. Ahí está la santidad. Cuando en la Biblia se llama un hombre justo, está diciendo que es santo. Y la justicia no es tratar a todos igual, ¿eh? No. La justicia es dar a cada uno lo que necesita. Porque si no, si la justicia fuera tratar a todos igual, Dios sería injusto. Así, sí, claro, a todos nos trata igual. A todos no nos da los mismos talentos, y él mismo lo dice, a uno le dará 5, a otro 3, a otro 2, a otro ninguno. Entonces Dios es injusto, no. Y a todos no les llama a la misma hora. Incluso el premio, todos estarán felices, todos estarán plenos, pero no es igual para todos. Pues vaya panorama. Dios es injusto, no, Dios es perfectamente justo. Porque da a cada uno lo que necesita, no a todos igual. Todos somos iguales. Mentira. Todos necesitamos lo mismo. Mentira. Todos somos hijos de Dios. Sí. Todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Sí. Todos somos iguales. No. Precisamente cada uno de nosotros es único e irrepetible. Somos iguales en el amor. Nos ama a todos. Nadie está excluido. Pero Dios no se repite con nadie. Nunca y en nada. Por aquello de que es Dios, es un chico de lo más original. Dios es siempre nuevo. Además lo dice Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, siempre. Esa es la Pascua. El paso de Dios por nuestra vida nos renueva continuamente. Renovarse o morir. Me encanta eso. Renovarse o quedarse sin Pascua, o sea, morir. La justicia de Dios es dar a cada uno lo que necesita. Y como no somos iguales, nuestras necesidades no son iguales. Y Dios es infinitamente justo. Pues yo ha habido veces que con esto he discutido con personas y me decían, pues no lo entiendo, pues con perdón, eres tonto. Porque si todos somos iguales, pues vamos a dar lo mismo al bebé recién nacido y al anciano de 90 años. Que lo único que tienen en común son los pañales, nada más. Todo el resto, bueno, creo que dientes. Todo el resto, ¿puedes alimentar lo mismo a un recién nacido que a un anciano? No. ¿Necesita los mismos cuidados? No. Pero como somos todos iguales, pues es que no somos iguales. O sea, hay hechos objetivos que dejan claro que no somos iguales. Y por eso Dios no nos trata igual. Y es infinitamente justo. Ser justo es dar a cada uno lo que necesita, no lo mismo. Necesidades afectivas, ni psicológicas, ni espirituales, ni morales, ni materiales, son iguales en las personas. Y quien no admita eso es tonto, porque es obvio, ¿vale? Y la justicia está en dar a cada uno lo que necesita. Eso que se nos meta de una vez por todas en la chimenea. Otra cosa que viene muy mal. O que se entiende mal. Es
cómo se entienden las cosas, ¿no? Por ejemplo, el amor al prójimo tiene que impulsarnos, ya lo hemos dicho, a los hambrientos de justicia a preocuparnos por los hambrientos materiales, los hambrientos de pan, ¿vale? Y este es un principio básico mediante el cual el Evangelio actúa, incide, mejor dicho, en la sociedad, ¿no? En los principios sociales. Y es uno de los puntos más controvertidos y que peor se ha interpretado desde la teología, dando lugar a errores de bulto, como por ejemplo la teología de la liberación, ¿no? O sea, viene de ahí, de una mala interpretación del hambre de justicia. A ver, el Evangelio no es una cosa subversiva que sirve para sacar a todo el mundo de eso y ponerlo en brete y montar un ejército de gallitos peleones. El Evangelio no es eso. Porque también hay una bienaventuranza que habla de los mansos, ¿sabéis? Y de los que construyen la paz, no de los que sacuden mandobles. Pero esa bienaventuranza a algunos se les olvida o la aparta. No. En ninguna parte del Evangelio se nos enseña a mantenernos indiferentes ante los hermanos. La revolución silenciosa de la que hablábamos antes. El Evangelio habla de la indiferencia. Sí. La indiferencia evangélica, la indiferencia de la que habla el Evangelio, no preocuparse del alimento, del día de mañana, vivir el presente, confiar en la providencia, todo eso, expresa nuestra actitud ante el mundo, ante los bienes del mundo y ante las lisonjas y las adulaciones del mundo. Esa indiferencia nos da igual que ofrezcan el oro y el moro. En ese aspecto tenemos que ser indiferentes, ¿no? Pero no en el aspecto de insensible a las necesidades que me circundan. Cuando se trata del prójimo, el Evangelio no habla de indiferencia. Habla de los bienes materiales, del tiempo, del día de mañana. A veces sí hay que mantenerse, pues como se acabó de decir, indiferente. Pero cuando se trata del prójimo, el Evangelio no habla de indiferencia. Tampoco habla de sacudir mandobles. Vamos a cargarnos a todos los que no dan de comer a estos. ¿Dónde lo pones? Porque son unos tales, unos cuales y unos desgraciados. Yo no lo he leído en ningún sitio. Lo que dice el Evangelio es que ante las necesidades que veamos, no hay que cargarse a los ricos como elemento prioritario. Hay que socorrer a los pobres. Y por los ricos, pues habrá que rezar para que los pobres dejen de ser tan tarugos, se les ablande un poco el corazón y suelten lo que tengan que soltar. Porque son más pobres que los pobres materiales, ¿no? En ningún sitio del Evangelio dice que haya que coger y linchar a los ricos, cargárselos. El Evangelio nunca incita al desorden social. Todos esos que buscan el desorden, la camorra, la violencia en nombre del Evangelio, es el sinsentido más profundo y la mentira más grande. Jesús no obró así. No. Habló con los ricos, les dijo que fueran unos chicos y repartieran un poco, pero no los estranguló en marcha, ni fue de frente contra ellos. A los ricos también hay que evangelizarles e intentar que se salven. Ya digo que lo tienen chungo, pero hay que intentarlo. Y si les matamos, a ellos no les vamos a salvar y a lo mejor los que salimos mal parados, quiero decir condenados, somos nosotros. A los ricos hay que evangelizarles también. Y hablarles de la buena noticia que es sacudir el bolsillo, lo poco que pesa luego. No te creen, pero hay que decírselo. Y que no necesitan nada de lo que tienen en el bolsillo. Tampoco te van a creer, pero hay que anunciarse. El Evangelio nunca incita a los hambrientos a que se tomen la justicia por su mano, a que se alcen y a que se carguen al resto.
nunca lo dice. Jesús nunca incita a la violencia contra los demás. Incita a la violencia contra uno mismo. El reino de los cielos es de los violentos, pero no del que sacude al prójimo, sino del que se sacude a sí mismo y se hace violencia a sí mismo para ir por donde tiene que ir. Jesús actúa siempre sobre la parte fuerte, no sobre la parte débil. Y Él es la voz de los pobres, ¿no? Cuando pronuncia sus ay de vosotros los ricos, ¿no? Él está hablando en nombre de los pobres, que son los que no tienen voz. Buscar a toda costa en el Evangelio modelos, ejemplos o invitaciones explícitas dirigidas a los pobres y a los hambrientos, para que se empleen y se esfuercen en cambiar por sí mismos su propia situación, es inútil y anacrónico. No lo vamos a encontrar. En el Evangelio nunca se dice a los pobres a que se levanten en armas, se rebelen y no acepten su pobreza. De hecho, les llama bienaventurados. Estáis fenomenal como estáis. Bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados vosotros los hambrientos. Lo que hace es echar la bronca a los otros, a los ricos, a los saciados, por ser insensibles, pero nunca incita a la rebelión, a los pobres y a los hambrientos. Al contrario, Jesús dice que es un estado de bienaventuranza ya en este mundo, y sobre todo de una bienaventuranza después del amor. Y el gran mensaje de las bienaventuranzas es que, independientemente de que tengamos que tocar el corazón de los ricos, de los poderosos, de los saciados, para cambiar su actitud con respecto a los que están en peor situación, independientemente de eso que es necesario, lo que nos dicen las bienaventuranzas, y es la gran revolución, es que el estado de los pobres y de los hambrientos es preferible al estado de los ricos y de los saciados. Esa es la revolución más grande. Que ahora resulta que tener hambre y ser pobre es lo mejor que te puede pasar, cuando el mundo dice justamente siempre lo contrario. Y creo que con esto está concluida la cuestión.